vamos a empezar a resolver problemitas de vectores también desde un punto de vista básico. Calcula el módulo de la resultante de los siguientes vectores mostrados. Aquí optamos el criterio. Al igual que los vectores verticales, si el vector apunta hacia arriba es positivo, si el vector apunta hacia abajo es negativo. Entonces, si nosotros tomamos en consideración eso, el módulo de la resultante va a ser igual. Este vector de una unidad apunta hacia arriba, positivo. Este vector de 2 unidades apunta hacia abajo, negativo. Este vector de 3 unidades apunta hacia arriba, positivo. Este vector de 2 unidades apunta hacia abajo, negativo. Este vector de una unidad apunta hacia arriba, positivo. Luego operamos como una suma o resta normal de números enteros. Por lo tanto, ahí me va a salir 5 unidades. En este segundo problema me dice calcula el módulo de la resultante de los siguientes vectores. Procedo igual que el anterior. Este vector de una unidad apunta hacia arriba, positivo. Este vector de 2 unidades apunta hacia arriba, positivo. Este vector de una unidad apunta hacia abajo, negativo. Este vector de 6 unidades apunta hacia abajo, negativo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a operar, ¿no?, con una suma o una resta de estos números, de tal manera que ahí me sale menos 4 unidades. Ese signo negativo no me indica que el módulo sea negativo, me indica que el vector resultante es un vector que apunta hacia abajo, es lo que me dice. Pero el módulo, recuerda que no tiene signos, por lo tanto el módulo simplemente, ¿cuánto va a ser? 4 unidades. Tenemos acá estos 3 vectores. Nosotros nos está pidiendo que hallemos el módulo de la resultante. Entonces vamos a hallar el módulo de la resultante. Entonces aquí el vector A con el vector B y con el vector C, si tú ves, están formando como un polígono. Entonces voy a utilizar el método polígono. Entonces, si tú ves, el vector A persigue a B, B persigue a C, murió la persecución. ¿De dónde nace el vector resultante? Del origen del primero y donde termina en el extremo. Es decir, origen con origen, cabeza con cabeza, ¿sí? Entonces, una vez que he determinado este vector resultante, si tú te das cuenta, este vector resultante equivale a la suma del vector A más B más C. Pero como estos vectores ya se han sumado, en su reemplazo me queda este vector. Este vector sería el vector resultante, cuyo módulo es su medida, 4 centímetros. Vamos con este otro. Acá tenemos 3 vectores. Entonces de aquí, el vector resultante, ¿a qué va a ser igual? Entonces acá voy a sumar 2 vectores, el vector A con el vector B. Si yo sumo el vector A con el vector B, es decir, el vector A persigue a B, estoy usando el método triángulo, ¿de dónde nace el vector resultante? Del origen del primero. ¿Y dónde termina? En el extremo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Consecuencia de esa suma de esos 2 vectores me sale este otro nuevo vector. Este otro nuevo vector, ¿no?, que es igual al vector C, por lo tanto también lo llamo C. Como esos 2 vectores se han sumado, se van, y en su reemplazo me queda ese nuevo vector C que he obtenido ahí. Por lo tanto, este vector C con este otro vector C son iguales, sumados, ¿cuánto me da? 2 veces C. Tenemos acá otro sistema de vectores. Me pide que halle el vector resultante en función de uno de ellos, ¿no? Entonces aquí, el vector A persigue a B, persigue a C. Murió la persecución. ¿De dónde nace el vector resultante? Del origen del primero y termina en el extremo del último. Origen con origen, cabeza con cabeza. Si tú te das cuenta, sería este vector. Este es el vector resultante de los vectores que están con punto rojo. Por lo tanto, este vector, si te das cuenta, es idéntico al vector D. Por eso también le llamo D. Entonces, este vector sería el equivalente a la suma de todos ellos. Por lo tanto, todos esos se van y en su reemplazo me queda ese nuevo vector D. Por lo tanto, la resultante, ¿cuánto sería? 2 veces D.
porque tienen la misma dirección, mismo sentido, lo sumo. Vamos con este otro que es parecido, ¿no? Entonces aquí vemos el vector C persigue al vector D, persigue al vector A. Murió la persecución, me sale este otro vector. Entonces este otro vector, ¿qué vendría a ser? ¿No? Un vector igual al que tenemos ahí, que se llama B. Por lo tanto, este vector, como son iguales, lo llamo también B. Pero ese vector B nuevo que estoy obteniendo es el equivalente a la suma de C más D más A. Por lo tanto, esos vectores se van y en su reemplazo me queda ese nuevo vector B. Por lo tanto, el vector resultante va a ser igual a ¿qué? A 2 veces B. Tenemos aquí esta secuencia de problemas, estos vectores, y aquí vamos nosotros también a analizar. Acá hay que tener cuidado. Yo ya sé que estás dando una respuesta. Vamos a ver si es que es verdad. El vector A persigue a B, persigue a C, persigue a D, persigue a E, persigue a persigue a B, persigue a C, persigue a D, persigue a E. Es decir, se ha producido un circuito cerrado. Entonces quiere decir que aquí es un polígono cerrado. Y si es un polígono cerrado, ¿cuánto me dará como resultante? 0. ¿Te acuerdas cuando hemos hecho el método polígono? Había un caso especial que era el polígono cerrado. Por lo tanto, la resultante ahí me da 0. Solucionado esta parte. Nos vamos con este problema 8. Transcribo para hacer su solución. Y aquí comenzamos a ver lo siguiente, ¿no? Método polígono. El vector E persigue a A, persigue a B, persigue a C. Murió la persecución. ¿De dónde sale el vector resultante? Del origen del primero, donde termina en el extremo del último. ¿Sí? Si tú te das cuenta, este vector resultante que de esos vectores también es un vector igualito al vector D, ¿sí o no? Por lo tanto, también le llamo D. Ese vector D es el que reemplaza a toditos ellos. Por lo tanto, todos esos se van y en su reemplazo me queda ese vector D. Son dos vectores que tienen el mismo sentido. El vector resultante, ¿cuánto sería? 2 veces D. Ya está. Nos vamos a este problema 9. Igual, vamos a hallar el vector resultante. Entonces, ¿qué hacemos? Acá hay que tener cuidado. El vector E más F, estos dos vectores sumados, me dan este vector negro, ¿sí? Que tiene, ¿de dónde nace? Del origen, termina en el extremo. Origen con origen, cabeza con cabeza, ¿sí? Este vector es igualito al vector B, por eso lo llamo B. Pero este vector va a ser el que queda en reemplazo de estos dos. Por eso se van y me queda ese vector B en su reemplazo. Ahora observemos. El vector C más el vector T más el vector A más el vector B. ¿Qué ha pasado ahí? Se ha producido un circuito cerrado. Y si es un circuito cerrado, entonces la resultante es 0. Se van. Entonces el único vector que me queda es B. Por lo tanto, el vector resultante será igual a B. Nos vamos con este último problema gráfico que es sencillo, ¿no? Lo grafico. Ahora, ¿a qué me sale? ¿No? Yo ya sé que tú ya estás pensando en alguna respuesta. Vamos a ver si es verdad o no. A ver, observa. Este vector A con este vector B se suma, ¿no? Y consecuencia de esa suma me sale este otro nuevo vector. Como es igualito al vector C, lo voy a llamar C. Por lo tanto, esos dos se van porque en su reemplazo me queda esa C. Este vector D persigue a E, persigue a F, ¿sí? Por lo tanto, si esos vectores se suman, me sale un nuevo vector, ¿no? Este nuevo vector, como es igualito a ese vector C, también lo llamo C. Por lo tanto, estos vectores se van y en su reemplazo me queda ese vector C. Entonces, el vector resultante, ¿cuánto sería? 3 veces C. Entonces, aquí estaríamos finalizando.